Bienvenidos al cuarto video de la serie de videos de Laravel en su versión 5.3. Hoy vamos a hablar de lo que son las migraciones. Como les mencionaba anteriormente en el video anterior, las migraciones es la forma que tiene Laravel de crear tablas y columnas en las bases de datos. Entonces, por medio de las migraciones nosotros creamos nuestros modelos en la base de datos. No hay que hacerlo directamente en la base de datos. Para generar una migración podemos usar los comandos que se muestran aquí. Por ejemplo, php artisan make migration y el nombre de la tabla. Pero hay una forma más correcta que yo lo veo así para hacerlo, que sería creando un modelo y a partir del modelo que se cree la migración. Porque para poder manejar esa migración necesitamos un modelo, entonces es como lo más lógico. Recuerden que las migraciones las tenemos en la carpeta Database y donde dice Migrations. Y por defecto solo está la migración de usuarios y la migración para resetear las contraseñas. Entonces, lo que vamos a crear es una migración para las noticias. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos, voy a limpiar mi consola, nos vamos a la consola que está situada en la raíz del proyecto y utilizamos el comando php artisan y vamos a decirle make model porque queremos crear un modelo. Le ponemos el nombre del modelo que debe ser en singular por estándar. Vamos a ponerle noticias. En este caso sería noticia y le decimos "-m". ¿Qué significa el "-m"? "-m" es migration. Entonces cuando creamos el modelo se va a crear la migración inmediatamente, que eso es lo que queremos, es una forma más fácil de trabajarlo. Entonces si le damos enter, ahí tenemos cierta información, dice el modelo se ha creado exitosamente y la migración, y tenemos la descripción o el nombre de la migración también se ha creado. Noten algo, que tenemos una fecha, tenemos 2006-09 del 10, que es la fecha actual con la hora actual y el nombre de la migración. Aquí pasa algo muy curioso, si tenemos varias tablas que tienen relaciones en la base de datos, debemos ir creándolas conforme a esas relaciones, porque si creamos una tabla que tiene una dependencia y la dependencia no se ha creado, entonces vamos a tener problemas a la hora de correr la migración, porque el archivo de creación de la base de datos que crea internamente Laravel va a tirar un error, porque obviamente se está quedando con una dependencia que no existe. Entonces hay que tener ese cuidado a la hora de crear las migraciones. Igual estos nombres se pueden cambiar. Si cometemos un error y no queremos crear la migración nuevamente, nada más le cambiamos la fecha, pero no es lo indicado. Ok, vamos a revisar el proyecto a ver qué fue lo que nos creó. Primero vamos a el app y revisamos que en la raíz de app tenemos un nuevo modelo que se llama noticia. Este modelo básicamente está vacío por el momento, todavía no le vamos a hacer nada. Después de crear los campus en las migraciones, vamos a configurar un par de cositas aquí. Entonces ahora voy a Database y voy a Migrations y veo que ya tengo una migración para las noticias. Si le doy clic, ve que tengo la function up y function down. Entonces, ¿qué tengo en la function up? Bueno, aquí me crea la tabla noticias, le asigna un ID y un timestamp, que eso siempre se ve o siempre se crea cuando se crea una migración. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos para noticias? Bueno, para noticias queremos un título, queremos una descripción y queremos o necesitamos poder guardar una imagen. Entonces, básicamente, para crear estos campos utilizamos la misma referencia, table, y vamos a decirle que sea un string para el título y para la descripción también puede ser igual. Descripción. Muy bien. Y para la imagen lo que vamos a guardar es la URL.
entonces no es necesario cambiar nada. Se puede usar un string también para que guarde la dirección de la imagen, porque la imagen se va a guardar, recordemos, en uno de los discos, como lo había mencionado en el video anterior sobre las estructuras de carpetas, que uno puede crear discos. Entonces eso lo vamos a definir después. Vamos a poner un string y le vamos a llamar URL img, y sabemos que es la URL de la imagen. Muy bien, se lo podemos guardar. Ahora, hay infinidad de campos que se pueden usar en lugar de string. En la documentación de Laravel, que se los voy a mostrar, hay una tabla donde tenemos todos esos campos, que sería como aquí. Por ejemplo, ahorita estamos usando string, que debe estar al final, aquí está, que equivale a un varchar en la base de datos. Pero por aquí tenemos otros, tenemos text, tenemos time, tenemos el timestamp, como le mencionaba, que crea el create add y el update add para llevar un control de cuando se crea y modifica la información. Tenemos boolean, tenemos chart, tenemos date, datetime, tenemos double, por aquí tenemos los float, tenemos los integer para los enteros, tenemos JSON. Hay infinidad de métodos que se pueden utilizar que equivalen, que son muy, los nombres son muy significativos de acuerdo a cómo se llama en la base de datos. Entonces, esos son los campos que se pueden utilizar. Ahora ya tengo la migración creada. Como solo voy a tener este par de tablas en la base de datos, no voy a hacer referencias en este momento porque la idea es que el tutorial sea básico y entendible. Si luego buscan cómo hacer una referencia, una conexión, una relación entre tablas, entonces igual en la documentación está muy bien explicado y no es nada complicado. Eso básicamente se define en los modelos y es por un método muy pequeño. Ahora bien, en el modelo lo que yo necesito hacer es agregar un método. Si nos vamos a user, vemos que tenemos este método que dice protected fillable. Estos son los campos que yo puedo llenar a la hora de ingresar un formulario. Entonces tenemos otro método que es protected hidden, perdón, pero eso no lo utilizamos porque eso es para más que todo para los usuarios, para las contraseñas. Pero vamos a utilizar estos. Vamos a copiarlos y pegarlos en noticias. Y noticias, recuerde que tenemos un título, tenemos una descripción y tenemos una URL img. Entonces, esos son los campos que podemos ingresar. Utilizamos título, descripción y URL img. Muy bien, entonces eso básicamente serían las configuraciones que hay que hacerle para crear una migración. Ahora, para físicamente crear esta migración en la base de datos necesitamos correr un comando desde la terminal, que sería php artisan migrate. Con ese comando él toma la información que hay en las migraciones y crea las tablas en la base de datos. Recuerden que la base de datos ya está creada, en este caso ya está con el nombre ejemplo Laravel y le habíamos definido en las variables de entornos ejemplo Laravel. Entonces si yo corro ese comando, vea la información que me da, dice se creó la tabla de users, passwords y noticias. Entonces yo reviso eso en la base de datos para verificar que estoy bien. Vean que no he recargado y la base de datos está vacía. Si pueden verlo aquí el signo, solo hay un signo menos, no hay un signo más. A la hora de recargar ya me muestra el signo más y me muestra todas las tablas que tenemos aquí. Voy a entrar, aquí está la estructura, tenemos migration, noticias, passwords, users. Si entro a noticias y veo la estructura de noticias, dice que tengo un título, bueno, un ID, un título, una descripción, URL img, un create add y update add. Y con eso básicamente creamos una migración desde Laravel. Esto es todo por este video, nos vemos en el siguiente.